Buenas, ya estamos a viernes y antes de acabar la semana vamos con la siguiente letra del alfabeto, que es ya la letra W. La letra W es una combinación de las dos letras que acabamos de ver, de la U y de la V, así que empezamos con una forma que nos recuerde a esta U, a este trazo básico, y después unimos otro que acabamos con un bucle para poder conectar a la siguiente letra. Igual que hicimos con la M, podéis jugar un poco con las dimensiones de estos dos trazos, haciendo que uno sea un poquito más grande que el otro para darle más vidilla a la letra. Como la W es una letra que ocupa bastante espacio, es una letra bastante ancha, también podemos reducir un poquito el tamaño de estos dos trazos y hacer una letra más estrechita. Y si la queremos con una forma menos redondita, pues la podemos dibujar como dos letras V. Y según el sentido de dibujo de este esqueleto tendríamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y otra vez hacia arriba. Así que este trazo es grueso, grueso y fino. A las letras minúsculas también podemos ponerle serifs. Por ejemplo, a esta de aquí podemos ponerle unos serifs en bloque muy pequeñitos. La letra mayúscula es igual que la minúscula, pero más grande. En vez de línea base a altura de las X, vamos de línea base a altura de mayúsculas. Y igual que hicimos con la M, este ápice central, este vértice, podemos llevarlo hasta arriba del todo o podemos quedarnos un poco a mitad camino. Vamos a dibujar la opción mayúscula con serifs llevándolo hasta la altura de mayúsculas y después la otra, la que tenemos sin contraste, lo haremos un poquito más bajito. En este punto de aquí podemos hacer que el vértice caiga justo sobre la altura de mayúsculas o que las líneas se crucen un poquito para intentar que la letra no sea tan ancha. Hemos terminado estos vértices en pico, entonces aquí no tendremos serifs y dando grosor esta sería la forma de nuestra W. Si le queremos añadir serifs, unas líneas finitas en la parte superior. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero llevando este vértice hasta más o menos la mitad de distancia. Y damos el mismo ancho a todas las líneas. Dibujar estas diagonales a la primera es bastante complicado y lo más seguro es que tengáis que borrar y volver a rehacer algunas partes de la letra unas cuantas veces hasta que consigáis que la letra sea simétrica respecto de este eje central. O sea que si dobláramos por ese eje central, la parte derecha de la letra y la izquierda coincidirían exactamente. Para hacerla con brush pen, acordaros de que hacemos el movimiento opuesto al que hacíamos con la M. En la M empezamos desde abajo y por eso el primer trazo era fino, pero para la W empezamos desde arriba, el primer trazo es grueso,
el segundo es fino, el tercero es grueso y el cuarto vuelve a ser fino. Podemos utilizar todo lo que hemos visto en la U y en la V y hacer también una W más redondita con un trazo de entrada. Creo que ya tengo resuelta la duda sobre si seguimos con acuarelas o con lápices de colores, así que ya os contaré, porque antes, cuando terminemos con la Z, vamos a dar un repaso también a los números, que me lo habéis pedido y es verdad que siempre me olvido de ellos, así que incluiremos 2 capítulos más de letra a letra para practicar los números. Este domingo a las 6 de la tarde haré un directo para ver cómo pintar sombras de letras con efecto galaxia, así que si tenéis un ratito nos vemos por aquí. Practicad mucho y disfrutad mucho del finde.